Un gusto saludarles. Mi nombre es José David Ulloa Soto, uno de los profesores del curso de Estrategias y Tácticas de Negociación de la Universidad de Costa Rica, donde hemos querido crear este video corto para ahondar un poquito en el tema de los sesgos cognitivos y cómo estos tienen un impacto en la comunicación a la hora de que estamos negociando. De hecho, para esto hemos creado una pequeña presentación de aproximadamente unos 15 minutos, que será la que estaremos compartiendo en este ratito, para que ustedes se sienten, se acomoden y reflexionen un poco sobre algunos de los elementos que queremos compartirles en esta grabación. Y sin más preámbulo, vamos a proceder. Cuando estamos hablando, compañeras y compañeros, sobre el tema de sesgos cognitivos, estamos hablando ni de más ni de menos que de un tema que se ha venido estudiando en las últimas décadas. De hecho, no es nada nuevo, no es algo que se esté desarrollando en los últimos 5 años, sino que hay personas que han venido desde los 70, desde los 80, que de hecho han hasta recibido premios Nobel de Economía, como en este caso Daniel Kahneman, que lo vemos en la parte superior, y a Richard Thaler, que de hecho Daniel Kahneman es un psicólogo premiado como Premio Nobel de Economía. Está Richard Thaler, también premiado como Premio Nobel de Economía, por sus grandes horas invertidas y la multitud de investigaciones que han hecho sobre el comportamiento humano y sobre el tema de los sesgos cognitivos. Pero no solamente ellos, aparecen diferentes especialistas. Por ejemplo, tenemos por aquí a Dan Ariely, que de hecho hasta tiene una película en Netflix donde habla sobre de que todos somos mentirosos por naturaleza. Él es un economista conductual que también ha analizado bastante el comportamiento humano, y tenemos también a personas como Buster Benson, que hace pocos años trató de generar el códex o el código de los sesgos cognitivos. Lo que quiero hablarles en este momento es que esto es un tema que se ha venido estudiando con amplitud y profundidad en aproximadamente los últimos 30, 40 años, pero que hoy logramos comprender un poco mejor para tratar de dilucidar cómo es que funciona el cerebro, la forma en la que nos comportamos y la forma en la que interactuamos normalmente nosotros a la hora de estar interactuando, a la hora de estar resolviendo conflictos y tratando de resolver situaciones con otras personas. Les pongo aquí en pantalla completa el nombre de las personas y las imágenes, por si ustedes gustan buscar un poco de bibliografía. Por ejemplo, el libro de Pensar rápido y pensar despacio es un libro que ahora y desarrolla por mucho el tema de los sesgos cognitivos. También Nudge, que su traducción al español se encuentra como un pequeño empujón, es otro texto que no puede faltar en la librería de cualquier persona que quiera entender o comprender mejor el comportamiento humano. Y en el libro de Buster Benson, de este autor, aquí él trata sobre sesgos cognitivos. Y cuando hablamos de sesgos cognitivos acá, entendamos que esto se refiere a la manera en que interpretamos la información del mundo, pero con ciertos atajos o con cierta, como dicen un par de psicólogas, somos tacaños cognitivos, con ciertos errores con respecto a lo que sucede en nuestro entorno y a cómo percibimos la información de nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de un sesgo cognitivo, no estamos hablando de otra cosa más que de errores en la interpretación de la información que tenemos a nuestro alrededor, que nos decantan o nos inclinan por tomar decisiones por un tema u otro. Son errores de cómo nosotros logramos comprender la información que nos inclinan la balanza a la hora de tomar una decisión. Que de hecho, Buster Benson ha desarrollado el códex que les decía, donde ha logrado categorizar en casi 200 tipos de sesgos distintos todo lo que nos impacta a nosotros a la hora de la toma de decisiones, ya sea porque tenemos información insuficiente, ya sea porque vamos contra el tiempo y queremos tomar decisiones rápidas, que es lo que decían una psicóloga sobre el tema de que somos tacaños emocionales, queremos tomar decisiones rápido para no consumir mucha energía. Nosotros no estamos pensando, por ejemplo, a la hora de lavarnos los dientes, el paso a paso de cómo cepillarnos los dientes,
o cuando estamos manejando, no estamos pensando en cómo cambiar las marchas para pasar de primera a segunda, a tercera o a cuarta, sino que hay una serie de acciones que tratamos de tomar muy rápido para economizar energía. Por otro lado, también tenemos sesgos por la forma en la que guardamos la información, por temas de memoria, y también relacionados con un tema emocional. Pero ojo, estamos hablando de que se han logrado categorizar casi 200 sesgos en los últimos años y muy probablemente seguirán categorizándolos y encontrando mayor cantidad de sesgos que terminan teniendo un impacto a la hora de que nosotros, a la hora de comunicarnos, interactuamos con otras personas o con otros individuos. Algunos ejemplos de algunos sesgos. Tenemos el sesgo de confirmación, que es una tendencia a buscar interpretar y recordar información que confirma nuestros juicios de valor, nuestras interpretaciones y preconcepciones del mundo. Entonces, por ejemplo, si alguien piensa que un profesional por venir graduado del MIT o por venir graduado de X universidad es un gran profesional, si ya tenemos preconcebida esa idea, a la hora de hacer una entrevista, un gerente puede tener ya una inclinación por darle un mejor plan de incentivos a ese candidato por el simple hecho de venir de esa universidad. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros también a la hora de estar negociando de que esos juicios de valor o esas preconcepciones que tenemos ya del mundo no hagan que nosotros cometamos el error de acceder más fácilmente a ciertas alternativas propuestas en una negociación simplemente por estar cayendo víctimas del sesgo de confirmación. Por otro lado está el sesgo del anclaje, donde nosotros aquí en negociación lo utilizamos para múltiples casos. Por ejemplo, si estamos negociando la venta o la compra de un carro, el primero que da el precio del carro, en este caso del automóvil, por poner un precio alto, puede fijar un anclaje alto para empezar a negociar el precio de ese producto, en este caso del automóvil, desde el monto que fijó la persona que dio el precio del automóvil desde el principio. Anclaje significa fijar la mente de la persona en una idea. Entonces, si tengo un carro que cuesta 5 millones, yo puedo decirle al comprador que lo vendo en 6 para fijar un anclaje alto, para tener un margen entre los 6 y los 5 millones, por decir algo, para negociar a la hora del regateo o a la hora de que la contraparte me quiera hacer alguna propuesta. Pero si yo lanzo el anclaje bajo, desde el principio en 5 millones, yo mismo me estoy disparando en el pie. Eso es un principio que puede también llevarse a otros contextos que no tengan que ver con números. Por ejemplo, trabajé algún tiempo vendiendo paquetes vacacionales hace ya casi 20 años y a nosotros nos obligaban, cuando recibíamos a un cliente, a hacerle primero un cuestionario donde le hacemos preguntas como, ¿hace cuánto usted no vacaciona? ¿Hace cuánto usted no comparte con toda su familia por lo menos unos 3 o 4 días en la playa o en la montaña? Y hacemos una serie de preguntas que empezaban a anclar en la mente de ese prospecto que en efecto trabaja muy duro, descansa muy poco, se le está pasando el tiempo y no ha generado momentos memorables en familia. Lo que hacíamos con esa encuesta antes de presentarle el paquete vacacional era anclar la mente del prospecto en su necesidad de desconectarse del mundo laboral, de pegarse una escapadita con la familia y de vacacionar, para que cuando le mostrábamos el paquete vacacional, obviamente habíamos anclado ya la idea en la mente de ese prospecto y facilitábamos el proceso de persuasión a la hora de solicitarle al final de la presentación que sacara su tarjeta de crédito y adquiriera el paquete vacacional. Por otro lado, tenemos el efecto de dotación. El efecto de dotación entiéndase como un error de nuestra parte a la hora de sobrevalorar nuestros propios bienes. Valoramos más lo que ya poseemos. Y entonces aquí podemos ver el caso del emprendedor, del empresario, que cuando va a vender su empresa, le pone un valor muy especial porque como él la fundó, él la creó, es su bebé, él la vio nacer. En este caso en particular, el empresario lo que va a querer hacer es sobrevalorar las acciones de su empresa y querer venderla a un precio mayor simplemente por esa conexión emocional que hay en este caso con la empresa. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer para no caer víctimas del efecto de dotación es tratar de traer a la mesa de conversación otras alternativas, otras empresas con tasaciones
o con valoraciones realistas, desapegándola del tema emocional, donde sabemos es un sesgo que puede influir en una negociación. Por otro lado, tenemos la aversión a la pérdida, esa tendencia a preferir evitar pérdidas antes que obtener ganancias equivalentes. Y aquí les pongo el ejemplo de una empresa que es proveedora de servicios X y sabiendo que sus clientes ya han tenido cierto tiempo o años de estar recibiendo el servicio y han adquirido ciertas ventajas o han adquirido o tenido acceso a ciertos servicios especiales con los que ya están familiarizados, esto puede aumentar por parte del proveedor la probabilidad de generar precios adicionales, aumentar los precios sin que ese cliente se nos vaya. ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que ya conocemos, las posesiones, que tiene algo muy parecido que ver con el sesgo anterior. Esa tendencia a preferir evitar pérdidas es un elemento importantísimo, es un sesgo en el que nosotros como seres humanos muchas veces caemos presa por esa emocionalidad y esa forma en la que interpretamos el mundo. Por otro lado, tenemos el sesgo del optimismo, esa creencia de que somos menos propensos a equivocarnos o de que tenemos la suerte de nuestro lado o que somos más buenos de la cuenta con respecto a algo. Y aquí, dentro de los consejos que podemos aplicar al mundo de la negociación, es tener mucho cuidado de si venimos en una buena racha de tomar buenas decisiones, venimos en una buena racha de que nos vienen sucediendo cosas buenas, no caer en el error de sobreestimar situaciones alternativas que nos presentan simplemente por el hecho de creer que nosotros somos demasiado, entre comillas, cargas o de que estamos con la suerte de nuestro lado, porque tendemos a tomar decisiones de una forma más arriesgada. Y aquí pongo un ejemplo, el ejemplo del vendedor que sobreestima su habilidad para cerrar un trato complejo sin una preparación adecuada debido a que cree que es realmente muy bueno, lo que termina resultando en una negociación mal manejada o con términos no favorables debido a que subestimamos a la contraparte a la hora de llegar a la mesa de conversación. Tenemos que destacar acá que esto no solamente pasa en una negociación con un cliente o con una negociación en particular. Esto es algo que sucede en general en el ser humano, es inherente al comportamiento humano. Es uno de los porqués todo el mundo cuando se casa pensando en que no se va a divorciar. Sin embargo, en las estadísticas nos dicen que cerca del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, pero no, el sesgo del optimismo hace que pensemos que a nosotros no nos va a pasar eso, o como cuando emprendemos sabiendo que la tasa de mortalidad de una pyme puede rondar en el 80, el 90% en sus primeros 3 años de vida, pero nosotros emprendemos pensando que eso no nos va a suceder a nosotros. Entonces, vean que ese tema del sesgo de optimismo, al final de cuentas, termina siendo un tema de sobreestimarnos, sobrevalorar nuestras habilidades o nuestra suerte, por decirlo de alguna manera, lo que nos puede hacer más propensos a caer en errores por no estar analizando con la profundidad del caso, por creer que estamos por encima o en un estado superior al resto de las personas que están en una mesa de negociación. No cometer ese error, que es un sesgo que también tiene que ver con ese error de cómo nosotros hacemos las cosas a la hora de interactuar con otros. Está la falacia del costo hundido, que significa, en pocas palabras, como lo dice aquí la diapositiva, en continuar una acción debido a las inversiones previas. O sea, queremos continuar amarrados a algo por lo mucho que hemos invertido en el pasado. Por ejemplo, una empresa decide continuar con un proveedor firmando un contrato a largo plazo a pesar de las ventajas claras que podrían tener con otro proveedor. Pero ¿por qué no cambian? No cambian de proveedor porque ya conocen a este. A mí me ha sucedido mucho con empresas a las cuales les brindo el servicio profesional de consultoría, que cuando llega una nueva empresa a ofrecer un servicio similar al mío, prefieren no cambiar, aunque tal vez esta propuesta sea muy interesante, debido a que ya saben que con José David ya hubo una curva de experiencia, una curva de aprendizaje, ya las dos empresas han trabajado juntas a lo largo de los años, ya nos conocemos nuestros bemoles y eso hace
que se quede descartada la propuesta nueva que le está llegando a esta empresa, simple y sencillamente por la falacia del costo hundido. Tal vez la propuesta que está llegando sea mejor que la propuesta que les he brindado yo, pero por esa falacia, yo tengo una leve ventaja a la hora de poder amarrar o cerrar el trato con ese cliente para que continúen conmigo en vez de que me cambien por una nueva alternativa por conocer. Entendamos que aquí esto puede aplicar en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de adquirir un nuevo software en una empresa, el hecho de que ya los colaboradores manejan muy bien cierta herramienta es una especie de amarre que puede provocar que ahora a la empresa se le dificulte cambiar de software. Y lo que va a complicar para una futura negociación para el cliente, que si la empresa aumenta precios, ésta se niegue por el hecho de que su equipo, sus colaboradores, ya están acostumbrados a trabajar con una herramienta. La falacia del costo hundido también es otro ejemplo de un sesgo. Está por otro lado el efecto encuadre, que ese es un tema muy interesante. Aquí las palabras y lo que vemos pueden tener mucho peso a la hora de una negociación. No es lo mismo que yo les diga a ustedes que de 100 pacientes operados, 90 están vivos. Digamos que yo soy el doctor y les digo que usted ocupa una operación, pero para esta operación la estadística nos dice que de cada 100 pacientes que son operados, 90 viven. No es lo mismo que les diga esto a que les diga que de cada 100 pacientes que se operan de esto, 10 están muertos. En ambos casos estoy diciendo lo mismo, pero el enmarque, el encuadre que le estoy dando puede provocar que la persona que me escucha se incline por hacer la operación o más bien se incline por rechazar este procedimiento quirúrgico. Les pongo otro ejemplo por acá en la parte superior de la diapositiva que dice que un asesor financiero presenta dos opciones de inversión a un cliente. En una se enmarca como el 75% de posibilidades o de probabilidades de éxito y en la otra forma le digo que tiene 25% de probabilidades de perder. En ambos casos se dice lo mismo, pero la forma en la que lo digamos puede provocar que las personas se asusten, se alejen o más bien se inclinen favorablemente hacia lo que estamos proponiendo. Recuerden tener mucho cuidado en la forma en la que se presenta la información, porque esto va a afectar la decisión de la persona con la que estamos hablando. Y esto es el sesgo de encuadre. Por otro lado está el sesgo de disponibilidad. Cuando hablamos del sesgo de disponibilidad, nos estamos refiriendo a la tendencia del ser humano a sobreestimar la probabilidad de eventos que son recientes simplemente porque los hemos vivido en el corto plazo. Por ejemplo, ahorita he estado escuchando de que Costa Rica en el 2023 ha sido uno de los países que ha sufrido más ciberataques. Entonces, claro, si yo saco ese dato a colación en una negociación y en ese momento estoy ofreciendo algo relacionado con aumentar nuestros niveles de ciberseguridad en la empresa, pero previamente muestro estas notas, estas noticias de televisión, de telenoticias, del periódico y de diferentes fuentes, obviamente la disponibilidad de esta información va a hacer que las personas se aceleren o se inclinen favorablemente hacia eso que yo estoy mostrando. El hecho de utilizar ejemplos, noticias recientes, destacadas, que apoyen la posición, pueden jugar favorablemente a nuestra argumentación a la hora de negociar. Y aquí arriba les pongo este ejemplo. Un comité de inversión puede decidir invertir en seguridad cibernética después de un hackeo significativo en las noticias, sobreestimando la probabilidad de que su empresa sea atacada a continuación debido a la reciente información. Nosotros podemos utilizar entonces la disponibilidad de información para argumentar mejor y de esta manera poner el sesgo a correr sobre la mesa favorablemente para nuestra posición. Igualmente nosotros, si estamos recibiendo información, tenemos que tener mucho cuidado de que no nos apliquen el sesgo de disponibilidad y no influyan tan directamente en nuestra decisión simplemente por la información que nos están presentando. Por otro lado, y por último, de los sesgos que queremos explicar en este pequeño video, tenemos el sesgo de reciprocidad.
que de hecho es uno de mis favoritos en general. Esa tendencia del ser humano a quedar comprometida moralmente con una persona que previamente ha hecho algo por nosotros. Es el principio de dar para recibir. Es el principio de primero sumar valor, primero entregar para después abrir la puerta o generar un puente entre las partes y aumentar las probabilidades de que estas personas terminen accediendo a la solicitud que estemos desarrollando o planteando en una negociación. Y aquí les pongo un ejemplo muy curioso. Este ejemplo fue desarrollado y de hecho investigado por Robert Cialdini, que es un autor muy importante relacionado con libros de influencia personal. De hecho, lo menciona en uno de sus libros que se llama Influencia, donde él agarró a dos grupos de saloneros por separado y les pidió a un grupo A, que cuando llegaran a dejar la cuenta, dejaran la cuenta y se retiraran. A un grupo de saloneros B les pidió que cuando llegaban a dejar la cuenta en la mesa, entregaran chocolates o confites a los comensales. Adivinen a cuál de los dos grupos de saloneros les dejaban más propina a los clientes, ¿al grupo A o al grupo B? En efecto, al grupo B los clientes les dejaban más propina. ¿Y por qué pasaba esto? Sucedía porque simple y sencillamente estaban poniendo a correr la ley de la reciprocidad. Primero estaban entregando un confite o un chocolate, lo que generaba un compromiso moral en los comensales, y estos terminaban dejando más propina que en los casos de los anoneros que nada más dejaban la factura o dejaban la cuenta y se retiraban. Vean cómo funciona el cerebro y el comportamiento humano cuando estamos hablando a nivel de sesgos. Y ojo, esto que les estoy mostrando en este video es apenas, es tan solo un abrebocas de todo el mundo de lo que implican los sesgos cognitivos y todos los estudios que se han realizado sobre cómo estos impactan en la forma en la que nosotros interpretamos el mundo y por ende en la manera en la que terminamos tomando decisiones. Conocer sobre sesgos cognitivos realmente es importante porque recordemos que cuando estamos hablando de negociación, estamos hablando de individuos que al final de cuentas, cada uno viene con su historia, con sus problemas, con su interpretación del mundo y lo que estamos haciendo realmente es tratando de alinear perspectivas, alinear puntos de vista, visiones de mundo y ambas partes pueden sufrir de estos errores de interpretación que son naturales, son parte de la naturaleza humana y que nos suceden a todos, aunque los conozcamos. Estos sesgos es importante entonces que lo sepamos, tanto para ver cuando alguien nos los quiere aplicar a nosotros, como también eventualmente cuando nosotros queremos aplicarlos de una forma ética y responsable para llegar a obtener mejores acuerdos, ganar, ganar. Y para esto, nosotros hemos habilitado en el curso un paper que publicamos en la revista de Harvard Deusto sobre cómo aplicar los sesgos cognitivos en las negociaciones, donde explicamos más de una docena de sesgos cognitivos que es importante que conozcamos si queremos mejorar en la manera y en la forma en la que interactuamos con otras personas. Definitivamente esto es un mundo muy amplio y lo que hemos visto acá es apenas una entrada, tema de sesgos cognitivos. De parte mía, un gusto de poder colaborar para la cátedra, de poder colaborar con este video para que lo puedan ustedes analizar, conversar en clases, seguir profundizando sobre esto para quienes estamos interesados en conocer y comprender mejor el comportamiento humano y la toma de decisiones alrededor del mundo de las negociaciones. Un gusto y nos vemos tal vez en una próxima cápsula. Hasta pronto.